Saludito, mis queridos hermanos. 24º domingo del tiempo ordinario en su ciclo B. Y vamos a entrar de lleno directamente a leer el texto del Evangelio que se nos propone para meditar en este domingo. Dice, está tomado del capítulo 8 del Evangelio de San Marcos, versículos 27 al 35. Y antes de leerlo, un detalle sobre este capítulo. Este capítulo de Marcos, y sobre todo esta parte, este texto que vamos a leer a continuación, digamos, condensa y resume perfectamente bien todo el Evangelio de San Marcos. Está en la mitad, de hecho, es el capítulo 8 y son 16 capítulos los de San Marcos, pero no es tanto porque esté en la mitad, que condensa todo, resume todo, sino porque el contenido teológico, cristológico que tiene este texto es lo que nos permite entender desde él todo el Evangelio, ¿verdad? Muy bien, dicho esto, vamos a la lectura. En aquel tiempo Jesús y sus discípulos se dirigieron a las aldeas de Cesarea de Filipo. Por el camino preguntó a sus discípulos, ¿quién dice la gente que soy yo? Ellos le contestaron, unos Juan Bautista, otros Elías y otros uno de los profetas. Él les preguntó, ¿y vosotros? ¿Quién dicen que soy yo? Pedro le contestó, tú eres el Mesías. Él les prohibió terminantemente decírselo a nadie y empezó a instruirles. El Hijo del Hombre tiene que padecer mucho, tiene que ser condenado por los senadores, sumos sacerdotes y letrados, ser ejecutado y resucitar al tercer día. Se lo explicaba con toda claridad. Entonces Pedro, se lo llevó aparte y se puso a increparlo. Jesús se volvió y de cara a los discípulos increpó a Pedro. Quítate de mi vista, Satanás. Tú piensas como los hombres y no como Dios. Después llamó a la gente y a sus discípulos y les dijo, el que quiera venirse conmigo, que se niegue a sí mismo, que cargue con su cruz y me siga. Mirad, el que quiera salvar su vida, la perderá, pero el que quiera perder su vida por el Evangelio, la salvará. Capítulo 8, versículos 27 al 35 del Evangelio de San Marcos. Muy bien, mis hermanos. Antes de entrar exactamente en el mensaje como tal, digamos algunas cositas que nos ayuden a entender mejor el Evangelio. A propósito, este texto de la pregunta que Jesús hace a sus discípulos por su persona y lo que la gente opina sobre Jesús, la iglesia nos los propone a lo largo del año en 3 ocasiones. 3 veces leemos este evangelio, no del mismo evangelista, pero sí leemos el mismo momento, el mismo texto, ¿verdad? Ya sabemos que está en su versión también de Mateo en el capítulo 16. Aquí estamos leyendo el capítulo 8 del Evangelio de San Marcos. Este mismo relato aparece en el capítulo 16 del Evangelio de San Mateo y está un poco más ampliado. El evangelista Mateo, que fue testigo, porque él estaba con los discípulos, él estaba con los 12, con el grupo de los 12, por lo tanto él tenía más detalles que narrar sobre este acontecimiento. Marcos, que fue el primer evangelio que se escribió y que no fue exactamente un apóstol y probablemente o no necesariamente tenía que haber estado en ese momento, nos resume, nos condensa exactamente el mismo relato en un relato más resumido, más condensado. Bien, vamos propiamente al texto entonces. Miren, podemos identificar 3 momentos o 3 partes de este relato. La primera parte está centrada sobre la pregunta que Jesús hace a sus discípulos acerca de lo que dice la gente de él y acerca de lo que piensan ellos de él, ¿verdad? La segunda parte es la confesión que hace el Señor acerca de su pasión y de su muerte y resurrección. Es decir, les comenta, les comparte a los discípulos lo que le va a suceder. Y la tercera parte está centrada más en el llamamiento o en la, digamos, invitación que hace Jesús a todos nosotros también a seguir su mismo camino, un camino de cruz, tomando cada uno de nosotros nuestras propias cruces, ¿verdad?
y esa invitación, pues que es una invitación universal a todos los discípulos de él. Perfecto. Vamos con la primera parte. Jesús dice que va recorriendo las aldeas de Cesarea de Filipo cuando de repente se detiene y le hace esta pregunta a sus discípulos. ¿Quién dice la gente que soy yo? ¿Quién dice la gente? Si hiciéramos esa pregunta nosotros hoy, pues la gente hoy, al igual que en aquellos tiempos, dice muchísimas cosas sobre Jesús. Porque de Jesús se pueden decir 1000 cosas. De hecho, Jesús es el personaje probablemente del que más se ha escrito y del que más se ha hablado y se habla a lo largo de toda la historia. Está en películas, está en canciones, está en poemas, está en libros, está en el cine, bueno, decía en películas. En fin, mi hermano, hablar sobre quién es Jesús, decir lo que los demás piensan de Jesús, es tan sencillo. Lógico, unos piensan cosas no buenas o no correctas y malas, y otros pues piensan que es un profeta, como los musulmanes. Igual los judíos, ¿verdad? Piensan que sí, que fue un hombre bueno, que predicó en su momento, pero que al entrar en contradicción con las autoridades religiosas de ese momento, pues fue condenado a muerte por el Imperio Romano, por los romanos, pero acusado por las autoridades religiosas de aquel entonces. ¿Cuántas cosas la gente puede decir de Jesús? Llama la atención porque aquí la respuesta que dan los discípulos acerca de qué dice la gente sobre él, la gente parece que hablaba y lo confundía con Juan Bautista. Seguramente ya Juan había muerto, porque si Juan estaba vivo, bien hubieran podido identificar que no era Juan. Seguramente Juan Bautista ya estaba muerto, ya lo había decapitado Herodes, y la gente pensaba que era nuevamente Juan Bautista que había vuelto a la vida. Juan Bautista, el profeta de la verdad. Profeta de la verdad. Otros dicen que lo identificaban con Elías. Ya sabemos que Elías estaba en la tradición judía como un profeta que iba a regresar, porque había sido arrebatado en un carro de fuego y tendría que Elías regresar. O sea, lo identifican con dos personajes, hasta este momento, dos personajes que marcaron de una u otra manera la vida religiosa del pueblo de Israel. Y la tercera respuesta es que lo identificaban con un profeta. Perfecto. Pues es que hablar de Jesús, como les digo, mis hermanos, hablar de Jesús es tan sencillo, cuántas cosas no se pueden decir. Ahora Jesús pasa a ellos y les pregunta, ¿y ustedes? ¿Y ustedes? ¿Quién dicen que soy yo? Y ahí está. Parece que no todos respondieron. Para la primera pregunta, muchos dijeron Elías, Juan Bautista, Jeremías, Isaías, ¿verdad? Pero para esta segunda, para la pregunta personal, ¿y ustedes? ¿Y tú, hermano, que estás viendo este video? ¿Y tú, hermano, que vas a ir a misa el día de mañana? ¿Y tú, hermano, que vas a misa diario? ¿Y tú, hermano católico, que te confiesas, que estás en un grupo? ¿Quién es Jesús para ti? No quiero que digamos cosas que dice el catecismo, porque ya esas las sabemos. Nosotros sabemos lo que dice el catecismo sobre Jesús. Nosotros sabemos lo que dicen las Sagradas Escrituras sobre Jesús. Nosotros sabemos, hemos aprendido quién es Jesús, quién es su madre, quién fue su papá. Nosotros sabemos perfectamente bien acerca de su vida. Nosotros podríamos decir un montón de cosas de Jesús, pero la pregunta va más a lo profundo de tu corazón. El único que responde en este momento es Pedro. Pedro dice, tú eres el Mesías. Precisamente responde como comienza el Evangelio de San Marcos. Si ustedes se van al capítulo 1, versículo 1, verán ustedes que el Evangelio de San Marcos comienza así. Comienza diciendo, este es el Evangelio de Jesucristo, el Hijo de Dios, el Mesías. Perfecto. Pero para ti, ahí dejemos a Pedro. Dejemos lo que dice el catecismo. Dejemos lo que dice la persona que predica en un retiro. Ese él.
Dejemos lo que dijo fulano de tal, que podríamos repetirlo. Qué fácil es repetir. No, repito, mis hermanos. Aquí se trata de responder quién es Él en tu vida. ¿Qué significa Él en tu vida? Y miren, aquí es donde quizás nosotros podemos titubear. Porque podríamos decir muchas cosas, pero eso que nosotros digamos de Él nos compromete, porque la respuesta que nosotros estamos tratando de dar tiene que partir no de un conocimiento, no de un concepto, no de una idea de lo que es Jesús para mí, que puede estar correcta, no, sino de una experiencia personal de encuentro con Él. Como decía el Papa Benedicto, no se inicia a ser cristiano por una idea, no se inicia a ser cristiano por una doctrina, se inicia a ser cristiano por el encuentro con una persona que cambia mi vida. De tal manera que lo que yo responda debería de comprometerme a mí también. Respondo de acuerdo a mi propia experiencia de encuentro personal con Jesús. Bien, en la primera lectura vamos a leer precisamente uno de los 4 cantos del siervo de Yahvé que aparecen en el libro del profeta Isaías y que pertenecen a lo que se conoce como el segundo Isaías, escrito allá, esa parte del libro, escrita ya por el siglo VI antes de Cristo, en donde se nos describe a este siervo de Yahvé, que al inicio el pueblo de Israel se identificó con ese siervo, era Israel ese siervo, pero 600 años después, con la venida de nuestro Señor, y él diciendo lo que le va a pasar, que va a ser acusado por los senadores, por el Sanedrín, que va a ser ultrajado, que va a ser golpeado, que va a poner su mejilla, se cumple esa profecía del siervo de Yahvé, se cumple en Cristo, ¿verdad? Él es el siervo de Yahvé. Perfecto, pero eso es lo que dice el pseudo Isaías, el Deutero Isaías, el segundo Isaías, no el pseudo, Deutero Isaías. Pero ¿qué dices tú? Nuevamente, mis hermanos, nuevamente te invito a que reflexiones un momento y que digas, ¿quién es Él en tu vida? ¿Quién es Él? ¿Qué significa Él para ti? Podríamos hacer la pregunta de otra manera. ¿Has tenido tú un encuentro personal con ese Jesús? ¿Te has visto con Él cara a cara? Y de ese encuentro personal que has tenido con Él, ¿qué ha pasado con tu vida? ¿La ha marcado? ¿Te ha hecho cambiar? ¿Te ha hecho comprometerte con esa misma misión? Porque miren lo que dice al final, y con esto ya voy aterrizando. Pedro responde, tú eres el Mesías. Y Jesús le habla y le dice, ok, antes se increparon mutuamente. No aparece exactamente lo que le dijo Pedro, pero sí lo sabemos por el Evangelio de Mateo. ¿Qué le dijo Pedro después que el Señor le habla de que tiene que padecer, morir y resucitar? Dice que Pedro se lo llevó aparte y lo increpó y le dijo, eso no te puede pasar a ti, Señor. Y ahí es donde Jesús precisamente le dice, apártate de mí, Satanás, porque tú no piensas como Dios, tú piensas como los hombres. ¿Y cómo pensamos los hombres? Bueno, pues los hombres, según este contexto, ¿cómo pensamos? Que no queremos nosotros comprometer nuestra vida con una misión. Que sí, que estamos dispuestos a seguir a Cristo, sí estamos dispuestos a encontrarnos con Él, sí lo hemos recibido, sí lo recibimos en la comunión, sí formamos parte de un grupo, sí estamos yendo a misa, pero cuando se nos habla de cruz, cuando se nos habla que tenemos que padecer y morir y resucitar, no queremos. Sí queremos resucitar, pero no queremos padecer, no queremos la cruz. Y es ahí donde entonces nosotros todavía parece que nos falta ese encuentro a profundidad con Él, que nos haga entender que el que quiera ser su discípulo, no basta saber quién es Él, no basta repetir, a veces de memoria, repetir el catecismo, un concepto, una idea. No
no basta. Eso, pero un compromiso con la vida, un compromiso con Él mismo, que después del encuentro personal que yo he tenido con Él, transforma mi vida y me hace cambiar. Me hace cambiar esa mentalidad como piensan los hombres, para tener otra mentalidad como piensa Dios. ¿Y cómo piensa Dios? Bueno, Dios piensa que ganamos verdaderamente vida eterna cuando ofrecemos nuestra vida. Cuando morimos a nosotros mismos, nosotros renacemos a una nueva vida. ¿Cómo piensa Dios? Dios piensa que amando, sirviendo, entregándose a los demás, es como vamos a poder tener vida eterna. Y nos lo dice precisamente la segunda lectura el apóstol Santiago, pero nos lo dice de otra manera. Muéstrame tu fe, ¿verdad? Sin tus obras, que yo con mis obras te voy a mostrar mi fe. Porque es sencillo decir creo. Es fácil decir yo creo en Cristo. Lo difícil es ahora mostrar, confirmar eso que creo con una vida coherente, con una vida que dé frutos, frutos de esa fe que digo profesar. En este texto de la carta del apóstol Santiago, nos dice precisamente eso. Dirá, supongamos que un hermano o una hermana andan sin ropa y faltos de alimento, y que uno de vosotros le dice, Dios os ampare, y llenaos el estómago, y no le dais lo necesario para el cuerpo, ¿de qué sirve eso? Esto pasa con la fe si no tiene obras. Es que creer en Cristo, mis hermanos, no es un simple levantar la mano y será salvo. Creer en Cristo es comprometerme con la misma misión de Cristo. Y la misma misión de Cristo y la misión de Cristo es entregar mi vida a los demás, amar al prójimo como a uno mismo, pero no con el amor teórico, sino con el amor caritas, con el amor caridad. El amor que entrega también la vida por los demás al servicio de los demás. Y es ahí donde nosotros no queremos comprometernos. Que el Señor me los bendiga y nos vemos entonces el siguiente fin de semana. Todos entonces a contestar esa pregunta que el Señor nos está invitando el día de hoy. ¿Quién soy yo para ti?